Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática en representación del Estado Nueva Esparta, y también es vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, siempre un placer. ¿Cómo percibe usted, cómo se percibe desde la bancada opositora del Parlamento Nacional el ajuste salarial anunciado por el Ejecutivo el 1 de mayo? Bueno, definitivamente el ajuste salarial es insuficiente. No se habla realmente de un incremento de salarios, sino se está hablando solamente de un incremento de las bonificaciones, el llamado bono de guerra y el bono de alimentación, que sube por el orden del 40 a 40 dólares más 30. Si entendemos que es insuficiente, entendemos que mientras no se levante la producción petrolera, mientras no suban los ingresos de Venezuela, va a ser muy difícil que el Estado venezolano pueda garantizar unos mejores salarios. Entendemos la situación, creemos que puede explicarse de mejor manera, creemos que puede atenderse explicando por qué las sanciones terminan afectando a la gente. Cuando nuestro petróleo es sancionado para la venta en el exterior, en consecuencia, ese mecanismo de redistribución que funciona a través de la venta del petróleo por parte del Estado venezolano y no se convierte en mayores ingresos para Venezuela, dificulta mucho más la posibilidad del aumento del salario de todos los venezolanos, que es el mecanismo de redistribución nuestro, es la venta del petróleo, que es de todos los venezolanos. Ese proceso que debe darse para mejorar los ingresos de la nación, ¿cómo creen que debe apuntalarse? ¿Cómo cree usted que debe apuntalarse ese proceso? Creo que debe fortalecerse la industria petrolera nacional para aumentar la producción. Apenas estamos produciendo 700.000 barriles al día de hoy, en una industria que llegó a producir 3 millones de barriles, producto de las expropiaciones, producto de la mala política, la presencia de Rafael Ramírez en PDVSA, las expropiaciones en el lago de Maracaibo, etcétera. Primero, aumentar la producción. Y segundo, el levantamiento de las sanciones que en definitiva nos permitan vender nuestro petróleo libremente en el mercado internacional, sin sanciones y sin que tengamos que pasar a un mercado residual como es el mercado del petróleo sancionado. Y ahora con Rusia también en el mercado del petróleo sancionado, pues pareciera que queda muy poco espacio para el petróleo venezolano. Ahora, ¿puede ayudar la conferencia internacional sobre Venezuela realizada hace unos días en Bogotá a cambiar ese panorama? Yo creo que definitivamente es un cambio de enfoque. Fíjate que ya no es el grupo de Lima que se reunía para ver qué sanciones le imponía a Venezuela, sino es el grupo que está convocando el presidente Petro en Bogotá, donde se plantea el cómo levantar sanciones y cómo retomar el diálogo entre venezolanos. En consecuencia, creemos que el solo hecho de que haya cambiado el perfil de la iniciativa ya es un excelente avance. Creemos que la oposición, las distintas oposiciones debemos participar de ese diálogo en Colombia y que el gobierno debe estar dispuesto a fijar un calendario electoral y a decir, bueno, esta es la fecha de la elección y en consecuencia, ¿qué sanciones se levantarán si esta fecha se fija, se permite la observación electoral y se fija ya lo que se ha denominado el cronograma electoral? ¿Qué sanciones ve a disposición en la comunidad internacional para levantar? Las sanciones petroleras esencialmente son las más importantes, el que nos permita un giro comercial libre de nuestro petróleo en el mercado internacional. Las demás sanciones, ¿cree que...? Todas las sanciones, yo siento que en definitiva hay que levantar todas las sanciones que pesan sobre Venezuela. Venezuela no tiene ningún motivo por el cual estar sancionada. El tema de los estándares democráticos son los estándares que tenemos que construir entre venezolanos. Ya en el año 2021 fue posible la observación electoral europea en Venezuela, es decir, es posible hacer una elección libre y democrática en Venezuela y que pueda observar cualquier ciudadano del mundo. Creemos que hacia allá debe ir la elección del año 2024, la gane quien la gane. Que sea una elección transparente, una elección democrática, una elección limpia, para que quien gane sea reconocido por todos los actores del mundo. ¿Cómo se prepara Acción Democrática para esas elecciones? Nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento del partido, tenemos la candidatura del compañero Bernabé Gutiérrez y estamos construyendo a través de la Alianza Democrática la posibilidad de una candidatura por consenso de los partidos que hacemos vida dentro de la Alianza Democrática. Nosotros creemos que más importante que la figura es importante el fortalecimiento de la estructura, el fortalecimiento de un partido de base como Acción Democrática que tiene presencia en todas partes del país. ¿Cree que hay disposición de la gente de participar en las elecciones? Yo creo que si la gente entiende que la elección del 24 es una elección muy importante, en la que si nos acuerpamos como una sola opción de oposición, podemos ser opción real de triunfo. ¿Cuál es la base de la propuesta de Acción Democrática para el país? Nosotros estamos proponiendo, hermano, el tema del regreso a
al florecimiento del país como floreció durante los tiempos de la democracia. Todas las obras que tú ves en el país son obras construidas por la democracia. Yo hablaba, por ejemplo, en materia de servicios públicos en el estado de Nueva Esparta, que es el estado que yo represento. Los dos acueductos que surten de agua al estado de Nueva Esparta están muy viejos porque fueron construidos en los tiempos de la democracia y ya necesitan la sustitución de un nuevo acueducto, pero ambos acueductos fueron construidos por la democracia. Las obras de eléctricas, el Guri es una obra de la democracia venezolana, es una obra de acción democrática. En consecuencia, nosotros podemos mostrar una hoja de vida que nos dice nosotros sí sabemos gobernar y cuando nos ha tocado gobernar hemos gobernado en el beneficio de la gente. Toda vez que ha tocado esto y que menciona los casos de los acueductos en el estado de Nueva Esparta, ¿cómo está su estado? ¿Cómo está su entidad? El tema de la situación del agua, ya los dos acueductos están colapsados, están rotos, la tubería que viene ambos acueductos vienen de tierra firme, vienen del estado Sucre, y la tubería está rota, la tubería está muy vieja, y ya se requiere un nuevo acueducto para el estado de Nueva Esparta. La situación del agua es terrible, tenemos situaciones de racionamiento de entre 30 a 45 días, es decir, lo que se llama ciclos de agua, que lo que significa el ciclo es que tú tienes 30 días sin agua y un día con agua. Es decir, ciclos de 30, 35, 40 y hasta 45 días. Esa situación hay que resolverla de una manera definitiva con un nuevo acueducto para Nueva Esparta. ¿Y el resto de los servicios cómo se encuentran considerando también esa situación en la que pareciera que hay un reimpulso del turismo en la entidad? Hay un reimpulso en el turismo en la entidad a través del turismo ruso que empieza a venir. El propio turismo nacional en Semana Santa fue muy importante. La isla es una isla que tiene que estar lista para prestar servicios a cualquier turista que venga de cualquier parte del mundo. Seguimos promoviendo, Margarita, frente al mundo. Tenemos pendientes algunas reuniones con algunos embajadores para que vayan a la isla y empezar a vender nuestra isla abierta para el mundo. Es la mejor isla del Caribe, pero hay que sostener los servicios. El tema de la luz eléctrica, se producen apagones ya menos continuos, pero continúan los apagones. La situación de la distribución de gas es bastante precaria. Es decir, la isla tiene que fortalecerse en los servicios para poder competir en igualdad de condiciones con las otras islas del Caribe con el tema de los servicios. En cuanto al trabajo ya parlamentario en la Asamblea Nacional, fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley para la protección de activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero. ¿Qué comprende? ¿Cuáles son los elementos principales de la defensa y la protección de esos Bueno, bienes? la ley esencialmente establece tipos penales para la persecución de quien pretenda disponer de los bienes de la República a través de algún subterfugio, como el tema del reconocimiento de una Asamblea Nacional del año 2015. Se acaba de producir la licencia 42 de la Oficina del Tesoro norteamericano, donde autoriza a la Asamblea 2015 a la negociación de la deuda de sitio y de cómo componer la deuda de sitio. Pues esos señores simple y sencillamente no están facultados para representar al Estado venezolano ni para representar los derechos de los venezolanos, que somos los dueños de sitio. En consecuencia, no están autorizados para negociar nada de eso, y cualquier ciudadano que incurra en una negociación de este tipo en contra de los valores y en contra de los activos de Venezuela en el exterior, siendo sitio el activo más importante en el exterior, va a estar sujeto a esta ley que establece penas de cárcel para quienes hagan uso y usurpen la representación de la República en disposición de los activos de Venezuela en el exterior. La ley de extinción de dominio ya fue Ya aprobada la ley de en segunda extinción de discusión. dominio está aprobada en segunda discusión, ya es ley de la República y ya empieza a aplicarse en los procedimientos de corrupción, narcotráfico, etcétera, que le permite al Estado tomar la posesión, tomar los bienes de las personas que están incursas en delitos como este. Esta es una ley especialísima porque solamente aplica en delitos como narcotráfico, terrorismo y corrupción, y le permite al Estado acceder de manera inmediata a bienes incluso de muy alto valor, que si no se atendieran de manera inmediata y no se dispusiera de ellos, pues tienden a deteriorarse. Un avión paralizado, un barco sin uso, si no se venden de manera inmediata, pierden su valor y cuesta más el mantenimiento que lo que cuesta el bien. ¿Se establecen cuáles son los parámetros para que el Estado, el Estado pueda percibir esos ingresos y pueda disponer de esos Sí, ingresos? incluso habla de disposición de manera inmediata, de tal manera que si incluso no prejuzga sobre la responsabilidad. Basta que la persona esté sometida al proceso por uno de estos delitos de corrupción, narcotráfico o terrorismo, y eso le permite al Estado instaurar un procedimiento que además establece una sentencia. Es un juez quien decide si se declara o no se declara la extinción de dominio y qué bienes están sujetos a la extinción de dominio. ¿Qué otras leyes vienen en el camino, están en el horizonte para fortalecer la lucha contra la corrupción? Bueno, entiendo que hay un paquete de leyes que está presentando el Gobierno Nacional con todo el tema de fortalecimiento y estamos revisando hay una comisión mixta integrada por las comisiones de Economía y Finanzas,
Política Interior y Contraloría, donde se están revisando todas las leyes en materia de corrupción, de tal manera que podamos actualizar las leyes y que sean eficientes para el combate contra la corrupción. El apartado de finanzas, en el apartado de la Comisión de Finanzas, ¿qué está próximo a trabajar? Bueno, esta semana recibimos una iniciativa por parte de la Cámara Petrolera Venezolana. Tenemos pendiente la ley de armonización tributaria, que es una ley que en principio viene a coordinar o a limitar la actuación tributaria de los estados y municipios, cuando ha habido una voracidad fiscal de algunos estados y municipios que tienden a ir mucho más allá en el tema de los impuestos por encima de lo que le establece la ley. Es un poco un plan, una forma de coordinar desde el Poder Nacional las distintas potestades tributarias de los 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno municipal y los gobiernos regionales. De tal forma que esa voracidad fiscal no termine yendo en contra de la gente y encareciendo el costo de los productos. La ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Se ha hablado mucho del tema de reducir o de cambiar la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras. Nosotros nos opusimos a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras en primera y segunda discusión cuando se aprobó en la Asamblea Nacional, porque decíamos primero que no era para las grandes transacciones financieras. Cualquier persona que pague con divisas en Venezuela está sujeta a la ley, al impuesto a las grandes transacciones financieras, independientemente de que haga una transacción de 20, 30, 50 o 100 bolívares. Y por cada 100 bolívares te quitan un impuesto por cada 100 dólares te quitan un impuesto de 3 dólares. Incluso basta con que tú hagas una compra en una cadena de supermercados o una cadena de farmacia, por el solo hecho de ser gran contribuyente de esa cadena, termina el cliente pagando el impuesto a las grandes transacciones financieras. Es decir, no es para las grandes transacciones financieras de verdad. Hay algunas iniciativas de la limitación, pero hoy todavía no hay un proyecto de ley, ni está acuerpado en la Asamblea Nacional una solicitud, y entiendo que no hay la disposición del gobierno de modificarla, porque nosotros advertimos que esa ley iba a resultar inflacionaria, que iba a resultar ir en contra de las transacciones en divisa, era ir de alguna manera en contra de la circulación del dólar en el mercado, y si no teníamos los bolívares suficientes para que el mercado pudiera sostenerse, pues se desincentiva el uso del dólar y hace que se produzca inmediatamente una espiral inflacionaria. Tal como lo advertimos, así ha venido ocurriendo. En consecuencia, hicimos la advertencia de buena fe y por eso no la votamos. Diputado, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Óscar Ronderos, diputado ante la Asamblea Nacional por Acción Democrática en representación del Estado Nueva Esparta y vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento Nacional. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista Matutina. Continúe con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina